Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. ¿Qué os pensabais? ¿Que os ibais a escapar de la review de Mercatona DJ Mario? Va a ser que no. Señoras y señores, vamos con la intro. Bien, sí, primera aclaración, si os pensáis que me voy a pasar todo el vídeo diciendo que me ha encantado, y el vídeo es todo el tiempo me ha encantado, lo siento, esto no es así. Aquí se hacen las cosas muy serias y se desglosan las cosas como tienen que ser, hasta tal punto de que efectivamente tengo todas las notas oficiales del perfume Eau de Toilette, porque es en concentración Eau de Toilette 100 mililitros de el youtuber DJ Mario, de J Mario, especializado en tema de FIFA, si mal no recuerdo. Bueno, pues vamos con lo que vamos, y es que efectivamente, ya sabéis, para la gente que enganche y que conecte directamente con este vídeo, me resistía a hacerla porque es una fragancia que no me gusta, ¿vale? Entonces yo decía, es que no me gusta y no quiero ponerme cañero, pero claro, vamos a ser profesionales. Una cosa es que a mí no me guste y otra cosa es que explique cómo funciona la fragancia. ¿De acuerdo? Ahí me planto. Quede dicho que no me gusta, es algo a nivel personal, pero a nivel profesional tengo que explicar de qué va la fragancia, ya que hay tanto hype, o ha habido tanto hype para el día de San Valentín con ella. San Valentín, Día de Reyes, Navidad, si mal no recuerdo. No me hagáis mucho caso. El caso que nos llegó esta fragancia en Navidad, top ventas, quedan todavía en tiendas, en supermercados, no hay problema, al menos todavía el stock sigue ahí y posiblemente venga para quedarse durante cierto tiempo y no desaparezca. El caso y lo fundamental es que vamos a tener una fragancia que nos va a rendir un montonazo de horas, es decir, va a superar las 10 horas a pesar de ser un Eau de Toilette. La concentración es altísima. Los fijadores están muy bien puestos y la verdad es que es sorprendente tanto en cuanto un Eau de Toilette rinda más de 10 horas low cost, entre comillas, low cost. Y para ser sobre todo Mercadona, ¿vale? Aunque Mercadona ya en las distintas reviews que he estado haciendo a lo largo del tiempo, sabéis que tiene perfumes que son muy top y que rinden un montonazo de horas sin inmutarse. Este es el caso concretamente, y además lo que más llama la atención es que la concentración es Eau de Toilette. No estamos hablando de elixir, ni Eau de Parfum, ni, en fin, cualquier otro tipo de concentración que las casas nos den. Bueno, pues 10 horas superadas. Con este hay una proyección de aproximadamente más de 2 horas. Más de 2 horas zumbando a 2 metros. Es muy bestia. La apertura es muy bestia. Y se mantiene un montón de tiempo. Hay que echársela, también tengo que decir, hay que echársela de una forma controlada e ir mirando, sobre todo, las aplicaciones que os deis, porque podéis llevar demasiado. O sea que es una fragancia a la cual hay que pillarle el truco. Y ya está. También depende de vuestros gustos. Si os gusta ir más saturados, menos saturados o lo que prefiráis. Evidentemente también tengo que entender que es una fragancia que nace y surge para el sector juvenil, pero el sector masculino más maduro, se la puede poner sin ningún tipo de problema. No hay nada que te haga indicar, ni muchísimo menos, que es una fragancia que sea solamente para niños o público juvenil, porque la imagen de esta fragancia y el nombre es de DJ Mario. Quiero poner la cosa en situación. Una cosa es que sea un producto sacado bajo un youtuber jovencito, y luego otra cosa es que lo pueda usar otro tipo de público, que se puede usar. De hecho, cuando yo iba o voy al Mercadona, no pasa siempre, pero cuando estaba más en auge, la fragancia siempre estaba siendo comprada por niños, ¿vale? Público muy, muy juvenil. Pero es una fragancia que se puede poner absolutamente todo el mundo, si están en sus gustos. Bueno, vamos a ver. Labor de investigación, labor de tirar de contactos, evidentemente que para eso están, y tengo las notas reales de esta fragancia. Así que, notas de salida, corazón y fondo reales de la fragancia.
Y digo reales, no inventadas ni que me parece que lleva o deja de llevar, no, reales. La salida es completamente cítrica y además le tenemos que sumar las siguientes notas: bergamota, menta, piña, calone y coco, con un corazón floral de lirio de los valles y ciclamen, y un fondo de maltol, cedro, abatonca y pachuli. Señores míos, sí, la salida es cítrica, pero claro, es que a todo esto hay que sumarle que efectivamente, bueno, evidentemente tiene la bergamota, pero llevamos pues los toques de el coco, la piña, luego le metimos también una infusión ahí mentolada y vamos teniendo un conjunto que va endulzándose en la progresión. Súper chupinazo en la salida. Creo que gracias a también el calone empleado, se consigue un push muy importante y es lo que hace realmente destacar a la fragancia con esos dulces que son plenamente gourmands. El coco no se lo noto ni se lo detecto mucho porque está muy bien combinado junto con lo que es la piña, y la lavanda está dando un punch importante. Remanentes, evidentemente, cuando se atomiza no se puede en absoluto obviar. Estamos frente a una fragancia que lleva de por sí la genética Puig, la genética Jean-Paul Gaultier. Es realmente a lo que está oliendo. Ya sabéis que cuando estoy últimamente, y sobre todo en estos dos últimos vídeos que estoy ejecutando sobre la firma, no estoy especificando realmente el perfume. Sí que estoy indicando la casa, como es el caso, por ejemplo, de Acqua di Parma. Y mucha gente se confunde cuando digo Acqua di Parma, se piensa que estoy hablando del agua de Colonia famoso no, estoy hablando, me refiero a Acqua di Parma, es la firma, la marca. No me estoy refiriendo precisamente a esa colonia, porque además se nota que no han visto el vídeo porque especifico dos fragancias. No me quedo con precisamente el Acqua di Parma, que es a la que menos se parece. Claro, es que ya lo dejo aquí claro en este vídeo. Entonces, para centrar el tema, es genética 100% Gaultier, ¿vale? A partir de ahí que cada cual interprete lo que quiera, porque eso está y no se puede negar. Muy interesante la salida, tengo que decirlo, y sobre todo es que lo más alucinante es la concentración Eau de Toilette para una fragancia que supera las 10 horas. Te la echas y te puedes olvidar. Recordad también que se me ha olvidado que va acompañado de un gel de baño. Va en set, entonces tenemos el gel de baño y el champú, 100 mililitros, todos son 100 mililitros, cuesta ahora mismo en Mercadona 10 eurines. En las notas de corazón, juega con flores, evidentemente, y sobre todo lo que me han comentado es que el juego está hecho básicamente entre lo que es el lirio de los valles y el ciclamen, y además muy sumido de ciclamen, es decir, de violeta. ¿Vale? Es una variedad. Muy subido. Además es que se nota, se puede oler. Hay fragancias en las cuales... Bueno, escuchadme, no se empolva, ¿eh? No se empolva. Es el olor que emana de la flor. Eso es lo que han querido capturar en la composición. No empolva. Nos olvidamos de cosas empolvadas. Es que yo entiendo que mucha gente cuando escucha violeta automáticamente empolva. No, aquí no hay empolvamientos. Aquí hay dulzor. Fondo en maltol, cedro, abatonca y pachuli. Maltol, que es una molécula, una materia prima que nos da aromas a caramelo. ¿De acuerdo? O sea, seguimos endulzando la composición, seguimos volviéndola mucho más cremosa, muchísimo más ambarada, y va cogiendo más consistencia conforme va evolucionando, porque no decae. Cuando va cayendo a partir de esas 2 horas, casi 3, porque es muy salvaje, ¿eh? Es muy salvaje. Cuando cae se queda perfectible, no desaparece para nada. Está ahí y ahí se queda. Y se queda, pues eso, 1 metro, 70 centímetros, perfectible. O sea, es que se te huele. O sea, es que está ahí. Es alucinante porque, visto lo visto, pues con respecto sobre todo, además, fragancias de Puig que te echas y que los rendimientos son bajos, ¿vale? Y aquí no. Aquí tenemos unos rendimientos muy altos. Los fijadores hacen milagros y los gourmands también.
los gourmands mucho, 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 porque hacen que se peguen a la piel como una auténtica garrapata. La madera de cedro no las vais a sentir en demasía, de verdad, porque todo el compendio recae sobre los dulces. El coco, la piña, hasta incluso las flores empleadas son flores dulces. El lirio de los valles da un aroma impresionante e impecable, pero como buena flor, y absolutamente también lo que es el ciclamen, la violeta, las flores normalmente, y hasta donde yo sé, las que yo conozco, tienen un aroma completamente dulce. Por eso las abejicas van allí a coger el rico polen. Entonces, tener claro que todo está endulzado, endulzado y endulzado. Fragancia que tiene una idea y una confección juvenil, pero también que es ponible absolutamente por todo el público. La encuentro más nocturna que diurna, precisamente por la potencia que tiene, y además creo que juega muy bien la baza, o puede jugar muy bien la baza si se controlan las atomizaciones también, incluso en verano, con lo cual la encuentro muy versátil. Me gusta mucho más por la noche que no tanto en cuanto para un día, una mañana de oficina, porque entiendo también que puede ser bastante atosigante, así que ojito, cuidado con esto, porque hay que modular y mucho. Vuelvo a repetir, la genética Jean Paul Gaultier está ahí, es un cantazo, ya habéis visto las notas declaradas oficiales, vuelvo a repetir, oficiales, y efectivamente comparte un montón de notas con determinada fragancia de Jean Paul Gaultier dentro de su catálogo, dentro del catálogo de Puig. Y esto es importante. Coco, piña, violeta, ciclamen, maltol, que le da el aroma a caramelo, ¿vale? Bergamota también, la lavanda, es que lo tenemos prácticamente todo, por no decir que lo tiene absolutamente todo para llevarse el gato al agua con respecto a una fragancia que puede costar 80 o 90 euros los 100 mililitros o los mililitros que tenga, el formato grande, y luego encontrarte con una pequeñita que además es concentración de toilette, se la lleva de calle porque dura mucho más y cuesta 10 euros. Entonces, y te llevas el gel de baño y el champú. O sea, lo tienes todo. Ya es completo. Bueno, poquitas cosas más al respecto. Creo que debéis de probarla. De momento hay stock. No hay problema a la hora de echar la mano al set, porque se vende en set. Deciros que la botella es una botella pues normal. Tampoco han tirado la casa por la ventana, ni muchísimo menos. Son 10 euros. Están los otros formatos que son más caros, que cuestan 15 euros, me parece que las Verissime están en 15 euros, luego están las My Soul también, que van rondando 12-15 euros, no sé realmente el precio, ahora mismo no me acuerdo, voy de cabeza, pero esta concretamente han ajustado muchísimo y lo que han hecho ha sido meterle trayazo a lo que es el perfume, que también está muy bien hacer esto, o sea, es decir, te bajo en lo que es todo el packaging, vamos a lo baratico. De todas formas, vete a saber las miles de unidades que habrán vendido, o sea, habrá sido una salvajada. Y podemos jugar con precio y lo ponemos bastante más económico, pero sí que subimos lo que es la calidad o las concentraciones, porque esto de calidad hay que entrecomillarlo siempre, tanto para los que son ultra caros como para los que son ultra baratos. Las calidades siempre, esto hay que entrecomillar, porque yo no tengo mi nariz analiza, pero no sabe muy bien ahí, ¿me entendéis? Yo no soy una máquina, ni nadie es una máquina. Entonces, creo que está muy bien hecho el trabajo, está muy bien ejecutado, pero yo no, como ya sabéis, en este canal yo ya no compro nada que no me guste. Entonces, ¿para qué voy a hacerme con una fragancia que sé de sobra que no voy a utilizar? Pero que recomiendo, si os gustan las fragancias de Gaultier, sobre todo unas que tienen... Voy a callarme. Si os gustan las fragancias de Gaultier, esta tenéis que probarla sí o sí, que seguramente ya la habréis probado todos a estas alturas del juego, pero tengo que confesaros que, en fin, me gusta presentar este tipo de productos cuando, pues, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Vamos a ver. Es que es absurdo. Y aunque a mí a nivel personal no me gusten, tengo que presentarlas. Así que más vale tarde que nunca.
Yo me lo adapto, yo me lo adapto. Más vale tarde que nunca. Y aquí está esta fragancia de DJ Mario, elaborados por los laboratorios RNB, que siempre digo mal, la dislexia, lo siento, es lo que hay. Y de hecho no sé si lo estoy diciendo bien ahora. Pero también tengo que darles las gracias porque me han facilitado absolutamente todas las notas y no han tardado ni 0, o sea, ha sido solicitárselo y automáticamente me las han pasado, o sea que les estoy muy, muy agradecido, de verdad. Han sido súper eficientes porque digo, voy a hacer la reseña y necesito las notas porque no me fío nada de lo que está rulando por internet y si puedo beber directamente de la fuente, pues mejor que mejor. Entonces les estoy agradecido y mirar que yo les doy caña, pero cuando hacen algo que no me gusta, lo digo. Pero aquí la verdad que... Y ojo, cuidado, porque con la Verissime nueva, la Sicily también lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy, muy bien, ¿eh? Muy bien por estos dos trabajos. Uno, evidentemente, para mí es redundante. Para mí es redundante y me sobra la mochila, pero eso es cosas de Mercadona ya. No tiene nada que ver con los laboratorios. Esto es porque Mercadona lo hace así, confía en el packaging así. Otra cosa es la confección del perfume. Los dos están perfectos, ¿vale? A mí me gusta más Sicily que no el DJ, ¿vale? Porque el DJ no me gusta, pero así estamos. Creo que ya estaría todo dicho. Ocasiones especiales, la estela, la proyección, la duración, las notas, más o menos explicaros cómo va el tema y el juego que tiene. Señoras y señores, encantado de haberos presentado esta DJ Mario de Mercadona y nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis que os invito a que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido, chicos míos. Nos vemos enseguida, dentro de unas horas, porque hay directo. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.